Hola a todos, esta es una clase de química destinada a los alumnos de primer año de la carrera de técnico superior en farmacia del Instituto Dr. Ramón Carrillo. En la clase de hoy vamos a continuar con la parte de química orgánica y de esta específicamente los compuestos oxigenados, que en la clase anterior ya habíamos comenzado a ver, los alcoholes y algunos derivados, y hoy nos vamos a ocupar de otras funciones oxigenadas y algunos derivados que se obtienen combinando este tipo de funciones. Pero antes de comenzar con el tema de hoy, vamos a hacer una pequeña salvedad sobre un pequeño desliz que hubo en la clase anterior, en donde nosotros en la última parte habíamos visto lo que se llamaban las cetonas, es decir, dentro de las funciones oxigenadas tenemos los alcoholes, los aldehídos, las cetonas, los ácidos carboxílicos y los compuestos que se derivan combinando o haciendo reaccionar entre sí algunas de estas sustancias. Nosotros habíamos especificado en el tema de las cetonas que el grupo funcional cetona era este, cuando en realidad el grupo funcional corresponde a lo que se llaman los aldehídos. Por lo tanto, esto no viene a ser una cetona, sino un aldehído, ¿sí? Entonces tenemos que el grupo funcional que corresponde a los aldehídos es este que nosotros habíamos especificado en principio como que fueran las cetonas. Las cetonas, por su parte, vamos a escribir con este marcador que es un poquito más fuerte. Las cetonas tienen este grupo. Ahí está. Entonces, este sería el grupo funcional aldehído y este viene a ser el grupo funcional cetona. Este grupo en particular que tenemos acá unido a dos cadenas de átomos de carbono, R y R' representan lo que se denominan los restos alquílicos o cadenas carbonadas. Entonces, este grupo funcional se llama grupo funcional carbonilo. De todas maneras, son compuestos que tienen muy poca utilización en lo que sería la elaboración de medicamentos y productos para ser utilizados en farmacia y medicina. Así que hoy vamos a ver directamente lo que son los ácidos carboxílicos, ¿sí? Todo lo que es aldehído y cetona solamente lo vamos a mencionar por sus grupos funcionales y no vamos a profundizar más. En cambio ahora vamos a ver qué es o a qué se llama ácido carboxílico. Ácidos carboxílicos, ahí están. Bueno, los ácidos carboxílicos vienen a ser compuestos oxigenados que en su estructura tienen este grupo funcional. Ahí está. Entonces, R, como siempre, es una cadena de átomos de carbono e hidrógeno que puede tener diferentes longitudes y este carbono, que está unido a un átomo de oxígeno por un lado y a un oxidrilo por el otro lado, recibe el nombre de grupo carboxilo. Ese grupo es el grupo que le da carácter ácido, grupo carboxilo. Es decir, todo esto que está acá, eso viene a ser lo que se denomina el grupo carboxilo. Vamos a hacer unos ejemplos. Supongamos que la cadena de átomos de carbono tenga un solo átomo, entonces nuestro compuesto, dibujemos el oxígeno para abajo, que recuerden que todo esto está en el espacio y en realidad puede tener cualquier orientación. Bueno, observen entonces acá que esta cadena tiene un solo átomo de carbono. Este ácido carboxílico, también tenemos una regla mnemotécnica acá para memorizar los nombres, tiene la terminación ico. Y para nombrarlo tenemos que recordar cuál es la nomenclatura de los alcanos y nombrarlo como si fuera un alcano del mismo número de átomos de carbono, metano, etano. Entonces,
le tenemos que anteponer la palabra ácido y este compuesto viene a ser un ácido etanoico. Fíjense que tiene la terminación ico, ácido etanoico. Este ácido etanoico también es conocido con el nombre de ácido acético. Y también es conocido por su nombre común o nombre comercial, que no es otro que el vinagre, que en esta época de emergencia sanitaria era una de las sustancias que se utilizaban para detectar signos de la enfermedad COVID en algunas personas que aparentemente habían perdido el olfato, es decir, se le ponía un recipiente con esta sustancia y como es una sustancia de uso muy extendido y difundido y cuyo aroma es muy conocido, es muy característico, entonces, bueno, si la persona lograba percibir el olor a vinagre o si no olor a ácido acético o ácido etanoico, que es lo mismo, quiere decir que tenía su sentido del olfato inalterado. Si no lograba percibirlo, era porque tenía problemas por pérdida del olfato. Además, está el hecho de que esta sustancia, el aroma que tiene es un aroma muy penetrante y es fácil de percibir. Entonces, ácido etanoico, ácido acético o vinagre. Ahora, si sobre esta misma estructura le agreguemos un átomo de carbono, observen acá que como cada átomo de carbono tiene que saturar sus 4 valencias, el carbono central, digamos, satura 2 con el carbono vecino. A ver, le vamos a poner uno solo, nomás le pongamos para que no se complique. Tengo 1, 2, más 2 son 4. Ahí está. Entonces acá tengo una estructura que tiene la cadena lateral con 2 átomos de carbono. Entonces, si contamos los átomos de carbono, sería metano, etano, propano. Esto vendría a ser un ácido propanoico. Entonces, como ven, el nombre deriva del alcano de igual número de átomos de carbono y tiene la terminación ico característica de los ácidos carboxílicos. Ácido propanoico. Y así sucesivamente. Vamos a dibujar sobre esta misma estructura. Dibujemos un ácido con una ramificación para ver cómo es la nomenclatura para nombrar este compuesto. Observen que este carbono de acá tiene sus 4 valencias saturadas, por lo tanto ya no lleva hidrógeno. Y así cada carbono siempre satura 4 átomos porque habíamos dicho que una de las características del carbono en los compuestos orgánicos es que era tetravalente, por lo tanto siempre debe saturar 4 valencias. Como la función carboxilo siempre está en un extremo de la cadena y de acuerdo a las reglas de la nomenclatura, la cadena principal era la cadena más larga que contiene la función química. Por lo tanto, la cadena en donde esté el carboxilo va a ser la cadena principal y esta va a ser la numeración que tiene que tener porque además recordemos de que cuando numeramos la cadena tenemos que darle a la función química el número más chiquito posible. Entonces, la numeración sería 1, 2, 3 y 4. En el carbono 3 tenemos un radical metilo, por lo tanto tenemos que nombrarlo de esta forma. Siempre le anteponemos la palabra ácido, porque son ácidos. Entonces sería el ácido 3-metil y el nombre de esto sería metano, etano, propano, butano, butanoico. En este caso no es necesario aclarar cuál es la posición de la función química en la cadena porque siempre va a estar en un extremo de la cadena y el carbono en donde se encuentra la función química va a ser siempre el carbono número 1. Bien, entonces, como ven, las reglas de la nomenclatura que estamos aplicando son las reglas que se aplican para nombrar los alquenos, en donde sí o sí debíamos especificar la posición del doble enlace y además tenemos que numerar la cadena más larga que contenga ese doble enlace como cadena principal, dándole a la función química el número más chico.
Y por supuesto, siempre este prefijo que ponemos acá se toma del nombre de los alcanos y es la que nos indica cuáles son o cuál es la cantidad de átomos de carbono que tiene la cadena principal. En este tipo de compuestos también se puede dar de que nosotros tengamos, borremos esta cadena de acá lateral, pongamos esto así, vamos a borrar esto, vamos a modificar un poquito esta estructura, carbono, hidrógeno 2, y esta de acá también la vamos a modificar, es decir, vamos a poner también un grupo carboxilo en este extremo, ahí está. Entonces, como verán, esta es una cadena que tiene dos grupos carboxilo, ¿sí? Como se trata de ácidos, esto también va a ser un ácido. ¿Pero qué tipo de ácido será? Observen que la cadena principal tiene 4 átomos de carbono. Por lo tanto, sería un butano. Pero como tiene dos funciones carboxilo, le vamos a poner butano dioico. Butano dioico. Ese dioico es el que nos indica que hay dos átomos de carbono que tienen grupos carboxilo. Dioico sería que tiene dos grupos carboxilo, uno en cada extremo. Ácido butano dioico. Bien, entonces de los ácidos carboxílicos también podemos decir que en reacciones químicas actúan como su nombre lo dice, como un ácido. Una de las características de los ácidos es que pueden perder un grupo, un ion, mejor dicho, hidrógeno, ¿sí? Y comportarse como si fuera un ácido orgánico, inorgánico, para formar sales. Bien, eso es lo que vendrían a ser entonces los ácidos carboxílicos. Vamos a ver ahora brevemente cuáles son los compuestos oxigenados que derivan de las reacciones entre otros compuestos que también son oxigenados. En primer lugar, vamos a ver, dentro de las funciones que se obtienen combinando funciones oxigenadas, vamos a ver qué son los éteres. Cuando reacciona un alcohol con otro alcohol, los alcoholes pueden ser iguales o diferentes, se obtiene un compuesto al cual genéricamente se denomina éter y se obtiene como subproducto agua. Bien, entonces la reacción en forma genérica vendría a ser, supongamos, este que sea un alcohol, este que sea otro alcohol. Recuerden que R es una cadena de átomos de carbono y el éter vendría a ser este. ¿Cuál es el mecanismo de la reacción? Uno de los alcoholes puede hacer, en función de la longitud que tenga su cadena, puede hacer de ácido y el otro puede hacer de hidróxido. Es decir que para obtener una molécula de agua se tiene que desprender un átomo de hidrógeno de acá y de acá se tiene que desprender el grupo oxidrilo, ambos se combinan y forman la molécula de agua. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos tener este alcohol y tengamos el mismo alcohol acá. Lo vamos a hacer en principio ejemplificando con dos alcoholes iguales, en este caso es el metanol o alcohol metílico. Entonces la reacción sería así. Uno de los alcoholes pierde o libera el hidrógeno de su grupo oxidrilo y en esta valencia que queda libre ingresa el radical metilo de el otro alcohol que a su vez ha perdido o liberado el grupo oxidrilo. Entonces, el hidrógeno que sale de acá se combina con el oxidrilo y van a formar una molécula de agua. Bien,
¿Cuál es el nombre de este compuesto? Hay que anteponer la palabra éter. Como esto es un metanol, éter metílico. Se lo nombra como éter metílico porque los dos alcoholes de partida son metanol. Ahora, si los alcoholes fuesen diferentes, supongamos un alcohol con 2 átomos de carbono en su estructura y lo vamos a hacer reaccionar con un metanol de nuevo. Cuando hagamos esta reacción, ustedes fíjense en que por razones estéricas y de dispersión de la fuerza de las uniones, es más fácil quitar este hidrógeno de esta estructura que de esta otra. Entonces, la cadena más larga hace de ácido inorgánico que tiene la propiedad de liberar iones de hidrógeno para formar sales. Entonces, del primer alcohol nosotros vamos a quitar, si se puede decir de esa forma, el hidrógeno del grupo oxidrilo y nos va a quedar una valencia sin saturar. De este otro alcohol vamos a eliminar o quitar el grupo oxidrilo y nos va a quedar esta valencia sin saturar. Esa valencia va a saturar la valencia que quedó libre de este lado y, por supuesto, el hidrógeno que salió de acá junto con el grupo oxidrilo van a formar una molécula de agua. Entonces, tenemos formado el éter y observen que esta reacción responde a esta reacción general que tenemos acá. ¿Y cuál será el nombre de este compuesto? Este compuesto recibe el nombre de éter. Para ponerle el nombre tenemos que nombrar las cadenas en función de la longitud que tengan. Nombrando primero la más corta, éter metil etílico, y la más larga a continuación, éter metil etílico. Bueno, entonces este vendría a ser uno de los compuestos derivados de los que hablábamos, ya que la clase de hoy se refiere a las funciones oxigenadas y los derivados que de ellas se obtienen. Entonces, un éter es un compuesto que se obtiene de la reacción entre dos moléculas de alcohol y con formación o desprendimiento de una molécula de agua. Bien, entonces ya hemos visto una de las funciones derivadas de los compuestos oxigenados. Vamos a hacer a continuación una reacción general de obtención de otro compuesto parecido, pero que en este caso se obtiene de la reacción entre un alcohol y un ácido carboxílico. Entonces, cuando nosotros hacemos reaccionar un ácido carboxílico más un alcohol, vamos a obtener como resultado la formación de un compuesto que genéricamente se denomina éster. Éster más agua. Entonces, la reacción general vendría a ser una cosa así como esta. Dibujemos en forma genérica una molécula de un ácido orgánico y la vamos a hacer reaccionar con un alcohol. Llamamos R y R' a los restos alquílicos o cadenas carbonadas que están unidas a las funciones químicas y la reacción se produce de la siguiente forma. Cuando nosotros vimos química inorgánica, habíamos visto que cuando reacciona un ácido con un hidróxido, el ácido perdía o liberaba uno o más hidrógenos y esos hidrógenos eran reemplazados por, los átomos que formaban parte de un hidróxido. Y tanto el hidrógeno que perdía el ácido como el oxidrilo que se liberaba del hidróxido se combinaban y formaban una molécula de agua. Entonces, esta reacción es del mismo tipo. ¿Por qué? Porque el ácido pierde, por ser un ácido orgánico, tiene que perder el hidrógeno del grupo oxidrilo
de la función carboxilo. Entonces nos va a quedar este oxígeno con una valencia sin saturar. Por otro lado, el alcohol hace las veces de base o hidróxido inorgánico en esta reacción y pierde su grupo oxidrilo. ¿Por qué? Porque el radical R' tiene que reemplazar al hidrógeno que pierde el ácido inorgánico. Entonces, ese radical pasa a tomar el lugar donde estaba el hidrógeno y tenemos una molécula de agua que surge de la combinación del hidrógeno del ácido y del oxidrilo del alcohol. Bien, entonces vamos a ejemplificar, o sea, toda esta estructura que está acá es lo que se conoce como un éster. Vamos a ejemplificar con una reacción en donde vamos a tomar un ácido y lo vamos a hacer reaccionar con un alcohol, en este caso el alcohol que tenga 2 átomos de carbono y el grupo oxidrilo característico de los alcoholes. Bien, entonces, ¿cómo procede esta reacción? Este hidrógeno del ácido es reemplazado por esta cadena de átomos de carbono del alcohol. Entonces vamos a dibujar de nuevo esa estructura. Ahí está. Entonces, como verán acá, el hidrógeno del ácido ha sido desplazado y en su lugar vamos a colocar esta cadena de átomos de carbono. ¿Pero cómo la vamos a colocar? Ustedes observen que si se va o se pierde este grupo oxidrilo, ese grupo oxidrilo va a combinarse con el hidrógeno para formar una molécula de agua y la valencia que va a quedar libre en el alcohol es esta. Entonces tenemos que saturar esa valencia de esta forma. Y así también vamos a respetar el hecho de que cada átomo de carbono tiene que saturar 2 valencias. Es un error habitual en los estudiantes cuando hacen estas reacciones poner este átomo de carbono acá. Pero no, ustedes observen que el carbono tiene que saturar 4 valencias. 1, 2 y más los 2 hidrógenos son 4. También se obtiene una molécula de agua, producto de la combinación del hidrógeno con el grupo oxidrilo. ¿Cuál sería el nombre de este compuesto? Los ésteres se nombran como sales orgánicas. Este ácido, vamos a poner el nombre del ácido acá, es el ácido etanoico. Como observarán, tiene la terminación ico. Y este alcohol es el etanol. Entonces, en la nomenclatura inorgánica nosotros habíamos visto que para nombrar una sal, la terminación ico del ácido la reemplazábamos por la terminación ato en la sal. Acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a reemplazar este sufijo y lo vamos a nombrar como un etano. A la terminación ico la reemplazamos por la terminación ato, etanoato, de, y observemos cómo se llama este grupo radical. Es un grupo etilo. Es decir que los ésteres se nombran como si fueran sales de ácidos orgánicos, ¿sí? Y las reglas de nomenclatura para nombrarlos son las mismas que se utilizan para los compuestos inorgánicos. Vamos a hacer otro ejemplo. Borremos esto de acá, esto también. Y vamos a hacer un ejemplo parecido en donde nuestro ácido también va a ser el ácido etanoico. Y como alcohol vamos a poner un alcohol de cadena un poquito más larga, por ejemplo de 3 átomos de carbono. Ahí está. Entonces veamos que la reacción procede de la misma forma. El ácido va a perder este hidrógeno, el cual va a ser reemplazado por toda esta cadena que a su vez pierde el grupo oxidrilo para formar la molécula de agua. Completemos esa reacción. Tengo carbono, hidrógeno 3, carbono con el grupo carboxilo
y tenemos el oxígeno que ha perdido su hidrógeno. En esta valencia que queda sin saturar es donde va a entrar todo este grupo, pero se va a unir a esta cadena por esta valencia que es la que va a quedar libre al salir de acá el grupo oxidrilo. Entonces, a esa cadena la tenemos que empezar a escribir a partir de este carbono y no el carbono del extremo. Entonces, vamos a tener este compuesto. Y, por supuesto, se obtiene como subproducto una molécula de agua. Vamos a borrar este ejemplo de acá abajo para poder escribir el nombre del compuesto que acabamos de obtener. El ácido es el ácido etanoico, por lo tanto, tenemos que escribir ahora el nombre del alcohol, que es el propanol. Bien, entonces nuestra sal va a ser un etanoato. Recuerden que solamente se cambia la terminación ico por la terminación ato, de la misma forma que se hacía con los compuestos inorgánicos. Pero en este caso vamos a tener un etanoato de, y este resto que tenemos acá es una cadena de 3 átomos de carbono, que corresponde a un propano, y su radical habíamos dicho que se llamaba propilo. Por lo tanto, este viene a ser el éster que obtenemos, el etanoato de propilo, más una molécula de agua que se obtiene como subproducto. Bien, entonces hemos visto de compuestos derivados, hemos visto la reacción entre un alcohol y otro alcohol para obtener un éter, hemos visto la reacción entre un ácido carboxílico y un alcohol para obtener un éster. Esta reacción se llama esterificación, ¿sí? Y es, digamos, la reacción que se utiliza cuando se elaboran, por ejemplo, cremas bases que se van a utilizar como vehículo para componer cremas medicamentosas. Nos faltaría entonces ver la reacción entre dos ácidos. Hemos visto alcohol más alcohol, ácido más alcohol. Ahora nos toca ver un ácido más otro ácido para ver qué compuesto se obtiene. Entonces borremos esta parte de acá y vamos a ver. Cuando hacemos reaccionar un ácido inorgánico con otro ácido, se obtiene un compuesto que genéricamente recibe el nombre de anhídrido. Y también se obtiene como subproducto una molécula de agua. Como ven, la complejidad de las reacciones va en aumento, pero son todas del tipo de reacción entre un ácido más un hidróxido, los cuales vimos en la parte de química inorgánica. En forma genérica, la reacción vendría a ser una cosa como esto. Tenemos un ácido carboxílico, lo hacemos reaccionar ahora con otro ácido carboxílico cuya cadena lateral la vamos a simbolizar como R'. Entonces tenemos la reacción entre dos ácidos. Observen ustedes que al ser una reacción entre dos ácidos, uno de ellos va a actuar como su nombre lo indica, un ácido, pero el otro debe actuar como un grupo oxidrilo. El hecho de que uno de ellos actúe como ácido y el otro como base va a estar en función de la longitud de las cadenas laterales. El compuesto que tenga la cadena más corta va a actuar como ácido y el compuesto que tenga la cadena más larga va a actuar como hidróxido. Es decir que, por ejemplo, si este fuese el ácido de cadena más larga y este el ácido de cadena más corta, es más fácil sacar este hidrógeno de acá que de este otro. Ese por razones estéricas, y el compuesto entonces nos quedaría de esta forma. Vamos a dibujar el oxígeno para abajo. Ese vendría a ser el ácido al cual le hemos quitado el hidrógeno, y en este lugar va a entrar el compuesto de la otra cadena,
pero unido a partir del carbono que perdió el grupo oxidrilo. Ahí está. Entonces ustedes observen que esta molécula tiene un cierto grado de complejidad porque de uno de los grupos carboxilo hemos eliminado el hidrógeno y del otro grupo carboxilo hemos eliminado el grupo oxidrilo y esos dos átomos o esas dos moléculas se van a combinar para formar una molécula de agua. Bueno, esta vendría a ser la reacción general de formación de un anhídrido. Hagamos un ejemplo sencillo, cosa de que sea fácil de ver el mecanismo de la reacción. Acá tenemos un ácido etanoico. Lo vamos a hacer reaccionar primero con otro ácido etanoico. Entonces que la reacción sea entre dos ácidos iguales. Entonces acá va a ser indistinto que cualquiera de ellos actúe como ácido y el otro actúe como hidróxido. Entonces a este ácido le vamos a quitar el átomo de hidrógeno, por lo tanto, esa cadena va a quedar escrita de esta forma. Ahí está. No tenemos que perder de vista cuáles son los grupos atómicos que estamos manejando. De acá sacamos el hidrógeno y el oxígeno va a quedar con una valencia sin saturar. Como del otro ácido yo le saco el grupo oxidrilo, la valencia que queda sin saturar va a ser esta de acá, la del carbono, que está unido al otro oxígeno. Entonces, esa valencia es la que tiene que saturar en este lugar, por lo tanto, acá tenemos que poner el carbono con el oxígeno y la cadena lateral va a ir de este lado. Ahí está. Porque si no, este carbono, ustedes observen que siempre tiene que saturar 4 valencias, no quedaría con esa característica cumplimentada. Entonces, tanto el hidrógeno como el oxidrilo que se liberaron se van a combinar para formar una molécula de agua. Bien, estos ácidos son ácidos etanoicos. Y este compuesto, como es un anhídrido, tenemos que ponerle el nombre, anteponerle la palabra anhídrido para nombrarlo. Anhídrido etanoico se va a llamar. Anhídrido etanoico. ¿Por qué? Porque lo hemos obtenido de la reacción entre dos ácidos que se llaman de la misma forma. Anhídrido etanoico. Ahora bien, puede ocurrir que también uno de los ácidos tenga una longitud de cadena mayor que el otro. Entonces, vamos a hacer eso de nuevo acá. Borremos esta parte. Vamos a ejemplificar la formación de un anhídrido utilizando un ácido de una longitud de cadena y otro ácido de una longitud diferente. Ahí está. Entonces, en este caso tenemos la reacción entre el ácido etanoico por un lado y el ácido propanoico por el otro. Entonces, también así como está dibujado acá, vamos a hacer que este ácido pierda su hidrógeno y este pierda su grupo oxidrilo. Por lo tanto, la reacción va a transcurrir de esta forma. Vamos a tener ahí está. Recuerden que de este ácido nosotros solamente quitamos el hidrógeno y ese hidrógeno va a ser reemplazado por toda esta cadena que a su vez habrá perdido el grupo oxidrilo. Por lo tanto, esta valencia que quedó libre la tenemos que saturar con la valencia correspondiente del carbono que en principio estaba unida a el grupo oxidrilo. Y el compuesto quedará escrito de esta manera. También vamos a obtener como subproducto una molécula de agua. Entonces ustedes observen que vienen a ser dos cadenas unidas por un oxígeno y ese oxígeno a su vez, el primer carbono con el que está unido, también está unido a otro oxígeno pero con enlace doble. Bien, ¿cómo se llamará este anhídrido? Le vamos a poner el nombre anhídrido. Siempre nombramos primero la cadena
más cortas. La cadena más corta en este caso es la de 2 átomos de carbono. Anhídrido etano. Recuerden que una cadena de 2 átomos de carbono corresponde a un alcano que se llama etano. Y después tenemos metano, etano, propano. Anhídrido etano propanoico. Ahí está. Entonces, lo único que tenemos que acordarnos en este caso por el tema de la nomenclatura es que hay que anteponer la palabra anhídrido al compuesto y nombrar primero la cadena lateral del oxígeno, teniendo en cuenta la longitud de las cadenas, nombrando siempre la cadena más corta y, por último, la cadena más larga con la terminación ico. Anhídrido, etano, propanoico. Bueno, ¿qué variante podemos tener de esto? O sea, en los ejemplos que estamos manejando hasta ahora, hemos visto que tanto los ácidos como los alcoholes son ácidos de cadenas cortas y que no tienen ramificaciones. Un caso complicado de manejar por el tema de la nomenclatura sería si alguno de estos ácidos tuviese una cadena lateral, pero el objeto de esto no es ahondar en la parte de la nomenclatura, sino más bien en la parte de el mecanismo de la reacción y en el nombre del compuesto que se obtiene, ¿sí? Entonces, tanto los éteres como los ésteres y los anhídridos vienen a ser compuestos derivados de reacciones entre compuestos oxigenados. Esos compuestos oxigenados pueden ser iguales o diferentes, ¿sí? Si reaccionan 2 alcoholes entre sí, se obtiene un éter. Si reacciona un ácido carboxílico con un alcohol, obtenemos un éster, y si la reacción se produce entre 2 ácidos carboxílicos, el compuesto resultante recibe el nombre de anhídrido. En todos los casos las reacciones son similares, se podría decir que son químicamente idénticas, formalmente idénticas al caso de las reacciones entre los ácidos y los hidróxidos de la química inorgánica. Bueno, entonces, con esto damos por terminada la clase de hoy, no sin antes darles unos cuantos ejercicios como de costumbre para que ustedes practiquen un poco en casa y envíen el trabajo práctico al correo a partir de esta tarde y hasta el sábado de la semana que viene. Entonces vamos a hacer un poco de ejercitación de este tipo y de paso también vamos a hacer un poco de ejercitación de la parte de nomenclatura. Yo les voy a dar las reacciones que ustedes tienen que cumplimentar. Supongamos que yo les diga escribir y completar las siguientes reacciones. Propanol más metanol. ¿Sí? Esta es una reacción para completar, ¿sí? Entonces, si ustedes le dicen escribir y completar esta reacción y solamente le dan el nombre de los compuestos, ustedes lo que tienen que hacer es escribir la estructura de este compuesto. Por la terminación que tiene es un alcohol. Entonces tenemos metano, etano y propano. Entonces, este vendría a ser el propanol. A ese propanol, de acuerdo a lo que dice acá, lo tengo que hacer reaccionar con un metanol. Y un metanol es un alcohol, el alcohol metílico, que tiene un solo grupo oxidrilo. Entonces ya escribí en forma de estructuras semidesarrolladas los correspondientes compuestos que figuran en la parte de arriba. ¿Cómo hago para completar esta reacción? Bueno, acabamos de ver que la reacción entre 2 alcoholes da como producto un compuesto que se llama éter y en donde el hidrógeno de la cadena más larga es reemplazado por la cadena lateral del otro alcohol. Entonces, al completar esta reacción, tengo que escribir lo siguiente. Ahí está. Entonces, reemplazamos el hidrógeno que había acá por esta cadena lateral. Y obtenemos como subproducto agua. Entonces, esa va a ser la metodología del trabajo práctico correspondiente a este tema.
Les voy a dar reacciones de este tipo solamente con los nombres y ustedes se van a encargar de escribir toda la reacción completa y nombrar, por supuesto, el producto que se obtiene. ¿Bien? Entonces, borremos esto y pasemos a escribir la correspondiente tarea. Entonces vamos a tener etanol más butanol. Ese es el ejercicio 1. Ejercicio 2, tenemos etanol más ácido propanoico. Ejercicio número 3, ácido etanoico más ácido butanoico. Y por último, vamos a hacer la reacción entre pentanol, aclaremos que es un pentanol 1 porque el grupo oxidrilo va a estar en un extremo de la cadena, lo mismo que acá, que sea un butanol 1 porque el hecho de que el grupo oxidrilo esté en un carbono secundario o terciario dificulta un poco la reacción, pero vamos a hacer reacciones sencillas. Pentanol 1 más ácido butanoico. Bien. Entonces, eso sería todo por hoy. Muchas gracias y hasta la próxima clase.